Se espera que tanto la forma como el tema del arte sean interesantes, pero a veces pienso que se pueden pintar cosas simples de cierta manera que realmente no importe el tema, sino que los elementos pictóricos, por ejemplo, la composición, el color, la luz, la textura, la pincelada, sean lo suficientemente interesantes para cargar con todo el peso del cuadro. El arte lo que es la visión de un artista. Es una forma de pensar vuelta pintura, música, danza, literatura, etcétera. Lo que quiero decir es que cualquier cosa que pintemos va a tener siempre como base una forma de pensar, una ideología, un contexto. Aunque uno pinte una manzana, la va a pintar como uno pinta en el siglo XXI. No podemos pintar una manzana como un artista medieval porque no vivimos en la Edad Media. Pienso en Cézanne, que justo pintaba manzanas, pero con esas manzanas transformó la historia de la pintura, porque lo importante no estaba en la manzana, sino en cómo él veía esa manzana. Es decir, hay una idea pictórica ahí. Es que forma y fondo siempre están unidos, pero quizás el fondo de la obra no sea tanto la historia o el tema que el cuadro nos cuenta, sino más bien la forma que tiene el artista de ver las cosas. Les digo, creo que esa es la parte complicada, que a veces confundimos el contenido con el tema. Quizás eso es lo que realmente es menos relevante, el querer contar una historia o dejar una moraleja con una pintura. Y más bien el fondo es la visión del artista. Y es que así hemos aprendido la historia del arte. Vemos el Renacimiento y pensamos que lo revolucionario del Renacimiento son los nuevos temas que empezaron a tratar, por ejemplo el retrato o la mitología clásica. Pero en realidad lo que cambia de la Edad Media al Renacimiento es la forma de ver el mundo, porque los artistas siguieron trabajando temas que eran comunes en la Edad Media, por ejemplo la pintura religiosa, pero pintaban estas imágenes de una forma completamente diferente. Y ahí sí creo que está vinculado forma y fondo. Y quizás más bien lo importante es entender en qué momento estamos nosotros. Por supuesto, la cotidianeidad ha ido ganando terreno en el arte. Por ejemplo, en el siglo XVII, las escenas costumbristas de los pintores holandeses, que al ellos ser protestantes y no poder pintar imágenes religiosas, utilizan la naturaleza muerta y escenas cotidianas para abordar temas morales y religiosos. Después, justo en el impresionismo, con pintores como Cézanne o Manet, la pintura se enfoca nuevamente en la vida cotidiana, pero esta vez sin necesidad de ser una alegoría religiosa, sino más bien empleando los elementos cotidianos para explorar aspectos de la propia pintura. Y a partir de los años 60, con el arte pop, se integran a la pintura elementos de la cultura popular. Realmente hoy se puede pintar cualquier cosa, una alegoría religiosa, un bodegón, un paisaje. Los temas a través de la historia del arte se repiten. Al final lo importante es la visión que cada artista tenga de las cosas. Y por eso creo que es interesante este ejercicio de pintar algo que temáticamente sea muy sencillo, porque ahí nos vamos a obligar a encontrar un ángulo interesante a algo que parece simple. Y es que uno reconoce claramente una manzana pintada por Caravaggio, de una pintada por Cézanne, o una de Magritte, de una de Chardin. Y quizás ahora la pregunta interesante sea cómo un artista desarrolla una visión personal. Yo creo que ya todos tenemos una forma personal de ver el mundo y lo que toca es sacarlo. Y para eso creo que no hay más que aventarse a hacerlo. Creo que justo lo interesante de pintar es que nos ayuda a observarnos a nosotros mismos. Poco a poco, a través de la pintura, vamos descubriendo nuestros prejuicios, las limitaciones que nosotros mismos nos imponemos, y es cosa de romper con eso y dejar que las cosas fluyan. Por supuesto, es difícil y lleva algo de tiempo, pero creo que no hay fórmula mágica para lograrlo, sino simplemente estar alerta de esto, de las trabas que nosotros mismos nos ponemos para expresar lo que realmente pensamos. Hemos estado viendo aquí el trabajo de una pintora llamada Zoe Frank, que en lo personal me gusta mucho, porque justo aborda temas cotidianos o simples, pero lo interesante es cómo los pinta, los colores que elige, las texturas, la forma de la pincelada, cómo organiza los elementos en el cuadro, el punto de vista que elige para ver la escena, etcétera.
más que abordar un tema muy escabroso o profundo, trabaja con imágenes de su vida cotidiana. Y sí, yo sé que hay muchos críticos de arte que dirán que esto no es interesante. Yo no estoy tan de acuerdo. Creo que cualquier cosa puede ser relevante, siempre y cuando transmita una visión personal del artista. Como ejemplo tenemos a Lucian Freud, que pinta retratos, desnudos, a veces animales o plantas. Son temas sencillos, pero lo interesante es su forma particular de pintarlos. Y nadie va a negar que es uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. En fin, creo que podemos dejar esta reflexión por aquí y vamos a continuar.